Hola, buenas tardes. Ahora sí que empezamos con esta quinta edición de las cápsulas de fertilidad. Es el segundo evento que hacemos online y esperamos que os guste mucho a todas. Si alguien, por favor, no nos oye, que nos lo haga saber para intentar gestionar la herramienta y facilitar que todas estéis en contacto. Bueno, las cápsulas de fertilidad, como sabéis, son unas charlas que dirigimos principalmente pues, a personas que están relacionadas con este tipo de tratamientos de fertilidad o que tienen una inquietud por este tema, y nuestro objetivo siempre es ayudaros y que dispongáis de la mejor información posible y la mayor información para poder tratar cualquier cuestión con la que os podáis encontrar. ¿Vale? En este caso, os recordamos que las normas de comportamiento, las preguntas las vamos a dejar para el final. Vamos a dejar primero que la doctora nos dé la charla y luego al final haremos todas las preguntas a la vez. Queremos dar las gracias sobre todo por asistir, por suscribiros y bueno, nosotras somos Marisol Silvestre y Laura Ontivero de Comunicación de Genomics. Y en este caso traemos a la doctora Carmen Rubio. Es una investigadora especializada en genética reproductiva con más de 25 años de experiencia en diagnóstico genético y nos va a hablar del diagnóstico genético preimplantacional aplicado en los tratamientos de reproducción, todas aquellas ventajas que puede aportar a ese tratamiento, qué es lo que podemos conseguir. Y como bien decíamos, es poder conseguir el embarazo antes, cómo va a influir ese análisis cromosómico del embrión para conseguir que logremos nuestro sueño en el menor tiempo posible. ¿De acuerdo? Al final os daremos el email para que hagáis también las preguntas. Y bueno, sin más, pues vamos a empezar ya con la charla de Carmen Rubio. Hola, buenas tardes. Espero conseguir explicarlo de una forma adecuada para todos vosotros y que realmente entendáis en qué consiste este tipo de tecnología, las posibilidades y las limitaciones que tiene. Vamos a hablar hoy de un tipo de diagnóstico genético que se hace en una biopsia del embrión. Y dentro de los diferentes estudios genéticos que se pueden hacer en el embrión, hoy nos vamos a centrar en una parte que tiene que ver con estudios para mejorar los resultados de gestación y de embarazo cuando realizáis un tratamiento de fecundación in vitro. Sean casos en los que las parejas no tenéis ningún tipo de enfermedad genética hereditaria, sino que hay problemas relacionados con la infertilidad, que puede ser que los embriones pues generen una serie de alteraciones que luego van a hacer que no nos quedemos embarazadas o que tengamos algún aborto. Entonces, estudios cromosómicos en el embrión, pero en parejas que no tienen ninguna enfermedad genética en la familia. Esto es lo que denominamos test genético preimplantacional para aneuploidías. Aneuploidías son alteraciones en el número de cromosomas que tienen las células de nuestros embriones. Y el acrónimo por el que se conoce esta técnica a nivel internacional es PGTA, que del inglés es Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy. La primera parte que es muy importante comprender es por qué son importantes las anomalías cromosómicas en la fertilidad. Y lo que queremos mostraros en esta diapositiva es un conocimiento pues que ya yo creo que está ahora muy extendido y que todos sabemos cómo disminuye la fertilidad a medida que avanza la edad femenina. Y como veis aquí en este gráfico, lo que veis bajo son las edades femeninas y comenzamos con unas tasas de fertilidad muy altas cuando tenemos entre 20 y 24 años y esto va disminuyendo a medida que avanza la edad y entre 35 y 39 años ya se produce una disminución muy drástica de la fertilidad. Lo veis aquí en la línea verde. ¿Y por qué disminuye mucho la fertilidad? Pues como veis en la línea naranja, sobre todo porque aumenta mucho el porcentaje de abortos y también coincidiendo con esta edad. En la franja de edad entre 35 y 39 años ya se va produciendo un incremento en la franja de abortos. Y bueno, esto es muy importante porque en los centros de reproducción asistida con lo que nos encontramos es con parejas, pues sobre todo con edades superiores a los 37-38 años.
a consecuencia de que cada vez en los países desarrollados vamos retrasando más el momento de la maternidad. Y realmente la probabilidad de quedarnos embarazados va disminuyendo a medida que va aumentando la edad. Y bueno, habéis visto en el gráfico anterior cómo disminuye la fertilidad con la edad y cómo aumenta la tasa de abortos. Pues lo que sabemos es que más del 50% de estos abortos se producen porque en las células de los embriones no tenemos el número correcto de cromosomas. Normalmente tenemos un cromosoma de más, que puede ser un cromosoma, el cromosoma del par 1, del par 2, del par 3. Para cualquier cromosoma podemos tener en lugar de 2 copias, que es lo normal, 3 copias, y esto en la mayor parte de las veces, no siempre, da lugar a un aborto. Y digo no siempre porque un ejemplo de una trisomía muy conocido es cuando tenemos 3 cromosomas 21, que es responsable del síndrome de Down, que sabemos que puede dar lugar a una gestación viable. Entonces, como vemos aquí en el gráfico de la izquierda, el porcentaje de embarazos reconocidos que tienen una alteración cromosómica, pues lo veréis aquí en pequeñito, a partir de los 37, 39 años aumenta muchísimo. Es decir, sabemos que cuando se produce un embrión a partir de esta edad va a tener una probabilidad alta de tener anomalías cromosómicas y que esto hace que en algunos tipos de anomalías cromosómicas el embrión no pueda implantar en el útero, es decir, no va a dar lugar a un embarazo, y en otros casos sí que consigue implantar, pero el embarazo no es evolutivo, da lugar a abortos. Y esto lo vemos muy bien en esta gráfica. Y bueno, como representamos en el título es que afortunadamente, la mayoría de los embriones que se generan que tienen una alteración cromosómica o no dan lugar a un embarazo o se seleccionan de manera que hay un aborto espontáneo normalmente antes del tercer mes de gestación. Y esto es un mecanismo natural para que no haya descendencia, niños vivos con estas alteraciones cromosómicas. Así como veréis aquí en la línea amarilla, que es la que está en la parte inferior del gráfico, pues al final, aunque tengamos una edad materna avanzada, el riesgo de tener un niño con alguna alteración cromosómica pues puede llegar a ser un 3% a partir de los 43 años. Pero si nos vamos al porcentaje de anomalías cromosómicas que hay en los primeros meses de un embarazo, antes de que se pueda producir un aborto, pues veis que el porcentaje puede ser desde el 10% en mujeres jóvenes, estamos en la línea verde, y puede llegar a subir hasta un 65% en mujeres mayores. Es decir, aumentan mucho las anomalías cromosómicas con la edad materna y la mayor parte de estos embriones anormales se van a perder a través de un aborto espontáneo. Esto estamos hablando de gestaciones naturales en casa. Y bueno, si ya podemos analizar estos embriones en el laboratorio de fecundación in vitro cuando tienen 5 o 6 días de vida después de la fecundación, vemos que este porcentaje todavía es más alto, puede ser un 85% en mujeres de más de 43-44 años. ¿Y qué pasa? Pues es más alto porque hay un porcentaje de embriones anormales que no implantan. Y sobre todo, aquellos embriones que no implantan son los que en lugar de tener un cromosoma de más, tienen un cromosoma de menos. Cuando falta cromosomas, lo que suele pasar es que no hay implantación. Nosotros lo que tenemos son 23 pares de cromosomas y esto multiplicado por 2, uno que heredamos del padre y otro de la madre, son 46. Pues lo que queremos decir con esto es que cuando tenemos menos de 46 cromosomas, el embrión normalmente no evoluciona bien y no embaraza, y si tenemos más de 46, 47, 48, lo que suele dar lugar es abortos. Y bueno, ¿en qué casos tenemos más riesgo de tener alguna anomalía cromosómica en nuestros embriones? Siempre podemos tener un nivel basal de anomalías cromosómicas, aunque no tuviéramos ningún problema de fertilidad y que fuéramos mujeres jóvenes. Pero sí que es verdad que dentro de aquellos casos que nosotros vemos en los centros de reproducción asistida, pues hay una serie de indicaciones en las que el riesgo de tener más embriones anormales es más evidente. Y como ya podéis imaginar por lo que hemos ido comentando en las diapositivas anteriores, la edad materna avanzada es la causa más común que nos encontramos. Y a partir de 35, sobre todo, aquí en España se comienza a indicar a partir de los 38 años, pues vemos que puede ser beneficioso hacer un análisis cromosómico del embrión. Y vamos a hacer un análisis cromosómico del embrión con la idea de que cuando hacemos la fecundación in vitro para luego ver qué embriones transferimos al útero, pues los embriones anormales
ya no ponerlos en el útero, elegir aquel embrión que tiene el número correcto de cromosomas para hacer la transferencia embrionaria en el útero, dentro de lo que es el tratamiento de fecundación in vitro. Otra indicación importante son los casos con embarazos previos con anomalías cromosómicas, los casos con fallos repetidos de implantación, abortos repetidos, en el factor masculino severo y también en algunos países se indica en pacientes con buen pronóstico. Y a continuación vamos a poneros un vídeo en el que esquematizamos la explicación de las diferentes indicaciones. Está especialmente indicado en casos de edad materna avanzada, a partir de los 35 años, abortos de repetición, mujeres con 2 o más abortos, fallos de implantación, 2 o más fallos tras ciclo de fecundación in vitro, que puede deberse tanto a una anomalía cromosómica como a un factor endometrial. Para este último caso, recomendamos la realización del test ERA de Igenomics. Factor masculino, teniendo en cuenta la cantidad y calidad de los espermatozoides. ¿Y qué beneficios vamos a poder encontrar aplicando el estudio cromosómico de los embriones para transferir un embrión con el número correcto de cromosomas en el útero? Pues bueno, los beneficios para cualquiera de las indicaciones que hemos comentado hasta ahora van a ser mejorar la tasa de embarazo e implantación, porque entre todos los embriones que vamos a tener después de realizar una fecundación in vitro, vamos a poder seleccionar para transferir en primer lugar aquel que tiene mejores probabilidades de embarazo al ser cromosómicamente normal. Y con eso aumenta la implantación. Como el embrión que transferimos es cromosómicamente normal, la tasa de aborto se reduce muchísimo, pues a menos de un 5 o un 8%. Y aunque en menor porcentaje, también vamos a disminuir el riesgo de descendencia con anomalías cromosómicas. Sobre todo esto es riesgo cuando la alteración es para los cromosomas 13, 18 y 21. Luego, en algunos casos, ayuda a realizar la transferencia de un único embrión. Si tenemos la opción de transferir 1 o 2 embriones, pues transfiriendo un único embrión seleccionado con los cromosomas normales, la tasa de conseguir un embarazo es igual que la de transferir 2 embriones sin analizar. ¿Y esto qué quiere decir? Podemos tomar con tranquilidad la opción de hacer solo la transferencia de un embrión, sabiendo que vamos a tener una buena tasa de embarazo, pero que vamos a disminuir el riesgo de tener un embarazo gemelar, sobre todo. Y luego algo muy, muy importante. Como sabemos ya que el embrión que elegimos va a tener los cromosomas correctos, el embarazo lo vamos a conseguir más pronto que si no hiciéramos el análisis cromosómico, de manera que una transferencia mayor tasa de embarazo hace que la probabilidad de tener un bebé en casa, el tiempo de tener un bebé en casa se reduzca comparado con realizar un tratamiento de fecundación in vitro convencional donde hacemos la transferencia del embrión en base a la morfología o incluso en base a los resultados del time-lapse, que sabéis que también es una estrategia que se utiliza en los laboratorios. Mirar al microscopio el embrión o dentro de lo que es la cinematografía y los parámetros cinéticos, que es el time-lapse, nos ayuda a elegir bien el embrión, pero no nos ayuda a descartar si tiene una anomalía cromosómica o no. Es una herramienta buena, pero que tiene estas limitaciones. Y si a esto añadimos la posibilidad de analizar los cromosomas, pues sí que le damos una mejora a los resultados de reproducción. Y también es una mejora en el coste del tratamiento, porque, como veréis en las siguientes diapositivas, vamos a reducir el número de transferencias necesarias para llegar al objetivo de tener un bebé en casa. Vamos también a resumir en un vídeo los beneficios de esta tecnología. Mayor probabilidad de tener un hijo sano. Mejores tasas de embarazo por transferencia embrionaria. Menos transferencias embrionarias y, según estudios realizados por Igenomics, una reducción media de 2 meses en el tiempo necesario para conseguir el nacimiento de un bebé. Menor número de abortos espontáneos y fallos de implantación. En Igenomics te ayudamos a cumplir tu sueño. Bueno, pues ya hemos revisado los diferentes beneficios que se pueden obtener y en las siguientes diapositivas vamos a dar una breve descripción de qué debemos de hacer para acceder a un tratamiento de diagnóstico genético preimplantacional. Pues lo primero es acudir a un centro de reproducción asistida. Hoy en día en nuestro país, en la mayor parte de los centros de reproducción asistida os van a poder ofrecer esta tecnología. En el centro de reproducción asistida tienen que evaluar vuestro caso,
y hay que mirar pues muchos problemas relacionados con la fertilidad, ver si vuestro caso es un caso en el que está indicado y luego valorar la edad, de la edad femenina sobre todo, la reserva ovárica, ver el número de óvulos y de embriones y ver pues las ventajas que tiene en vuestro caso concreto utilizar esta tecnología o en algunos casos no va a ser la técnica de elección. Cuando llegáis al centro de reproducción, si al final entráis dentro de un tratamiento de diagnóstico genético preimplantacional, hay que hacer una fecundación in vitro y una vez se hace la fecundación in vitro, con los embriones obtenidos van creciendo en el laboratorio y van creciendo hasta el día 5 o 6 de desarrollo habitualmente. Y a lo largo de este desarrollo embrionario vamos a poder realizar la biopsia en diferentes momentos, luego lo vemos con más detalle. Se hace la biopsia del embrión, que consiste en obtener una célula o un grupito de células, se coloca en un tubo de laboratorio, esta muestra se congela y se envía a los laboratorios de Igenomics. Puede viajar la muestra perfectamente, ya es una biopsia congelada, no se va a dañar. Nos llega a los laboratorios, si es en España, pues nos llega en menos de 24 horas y lo que hacemos en el laboratorio es empezar con el procesado de la muestra para hacer el análisis genético. Analizamos las muestras, emitimos un informe y este informe genético vamos a indicar qué embrión tiene el número correcto de cromosomas y qué embrión no lo tiene. Este informe se remite a vuestros médicos, al centro de reproducción en el que os estáis realizando el tratamiento y cuando llega el momento de transferir los embriones, el doctor y los embriólogos ya saben cuál es el mejor embrión, el que va a tener más probabilidad de embarazar y de ir bien en vuestro caso. Y una parte muy importante es que en el mayor número de casos en los que se hace un diagnóstico genético preimplantacional en estos momentos, una vez se realiza la biopsia embrionaria, cuando se estáis haciendo el tratamiento de fecundación in vitro, luego de la biopsia, cuando los embriones están en estadio de blastocisto, se congelan, se vitrifican. Y nosotros, mientras tanto, vamos haciendo el análisis genético en los laboratorios. Y cuando ya se tiene el resultado, en un siguiente ciclo, el médico os prepara para realizar una transferencia después de descongelar el embrión. Y es importante que lo tengáis en cuenta porque no va a ser algo inmediato, nada más comencéis el tratamiento, pero es la práctica habitual por varios motivos, por poder realizar un diagnóstico más concienzudo de lo que es el material de la biopsia y también porque ya se está viendo que realizar la transferencia cuando vuestro útero no está en el ciclo de la estimulación ovárica con las hormonas, pues también va a dar muy buenas tasas de embarazo. Y en esta diapositiva era por esquematizar el desarrollo embrionario cuando os hacéis el tratamiento de fecundación in vitro. Cuando ya se ha fecundado el óvulo y el espermatozoide, es lo que en los laboratorios solemos llamar el día 1, cuando vemos dos pronúcleos en el centro es que sabemos que hay material genético masculino y femenino con dos corpúsculos polares y el embrión comienza a dividirse de manera que al día siguiente, después de 24 horas, solemos tener embriones de 2 a 4 células. A continuación, en el día 3, en condiciones óptimas, tenemos embriones de 8 células y aquí en este estadio ya se puede realizar la biopsia. Con 8 células ya podemos sacar una célula del embrión para analizarla, luego dejar el embrión otra vez en el incubador tranquilito a 37 grados y comenzar el análisis. Y esta era la estrategia que hemos estado utilizando durante muchos años, hasta prácticamente 2014-2015, era la técnica más utilizada en todo el mundo y también en España. En la actualidad, pues tenemos muy buenas condiciones de cultivo en nuestros centros de reproducción asistida y los embriones crecen muy a gusto en el laboratorio y podemos llevarlos pues 2 o 3 días más, tenerlos en cultivo. Y bueno, cuando llegan al día 5, que veis aquí que es como una pelotita con muchas celdillas, esto es lo que se llama blastocisto y es una estructura que ya es como un preembrión. Aquí tenemos una parte externa, que son las células del trofoectodermo, que son las que van a dar lugar a la placenta y como veis aquí, entre las 7 y las 8 veis una masa de células que son lo que llamamos la masa celular interna que va a dar lugar al embrión propiamente. Pues en este estadio podemos hacer una pequeña abertura en la cubierta externa del blastocisto y como veis en la última imagen se pueden extruir unas poquitas células de este trofoectodermo que, como ya os hemos dicho, va a dar lugar a la placenta, no vamos a estar alterando para nada células que vayan a dar lugar al embrión. Y podemos extraer células de estas que se han extraído con una pipeta. En esta imagen veis cómo se hace la biopsia
en día 3, cuando extraemos una única célula, y luego en las dos últimas imágenes veis lo que sería una biopsia de blastocisto, donde estas celulitas que se habían extruido se aspiran con una fina pipeta. Todo esto se hace bajo microscopio y lo estamos haciendo a 400 aumentos. La manera en la que los embriólogos trabajan en el laboratorio son con equipos sofisticados de micromanipulación, muy parecidos al equipo con el que se hace el ICSI, que quizá os suena el ICSI, realmente es el mismo equipamiento con pipetas diferentes y además aquí necesitamos una herramienta adicional que es el láser. Y ahí con un láser muy especial lo que hacemos es, cuando ya hemos aspirado este grupito de células, se lanzan unos pulsos de láser que nos cortan, nos separan las células que aspiramos de las que se van a quedar dentro del blastocisto. Y esto con práctica, pues realmente es una técnica que cada embrión se realiza la biopsia en menos de un minuto y es prácticamente inocua para el blastocisto. Una vez se acaba la biopsia, el embrión se coloca de nuevo en el incubador a 37 grados y en sus condiciones idóneas, y lo que os he comentado, estas celulitas de la biopsia se colocan en un tubo, se congelan y se envían, en nuestro caso, a iGenomics. En iGenomics, con la técnica con la que estamos analizando ahora las muestras, es la técnica que se llama de secuenciación masiva y del inglés es Next Generation Sequencing. Es una técnica de análisis genético que se está aplicando en muchos campos de la medicina, es la que se aplica en diagnóstico prenatal, técnicas que se aplican cuando se hacen estudios de adultos, estudios poblacionales, es una técnica muy habitual en genética y ahora se ha especializado para que la podamos aplicar incluso cuando tenemos muy poquitas células de un embrión y es la que utilizamos para poder contar el número de cromosomas. Y bueno, aquí hemos esquematizado lo que nosotros vamos a ver. En condiciones normales, como ya os he comentado, tenemos 22 pares de cromosomas más los cromosomas sexuales, que en el caso femenino son 2 cromosomas X y en el caso masculino un cromosoma X y un cromosoma Y. En condiciones normales tenemos que tener un par de cromosomas de cada uno, 2 cromosomas 1, 2 de cromosomas 2, 2 cromosomas 3, porque uno lo hemos heredado del padre y otro de la madre. Pero en algunos casos, cuando se producen los óvulos o los espermatozoides, sobre todo cuando se originan los óvulos tienen que reducir su número de cromosomas a la mitad. Cualquier célula de nuestro cuerpo tiene 46 cromosomas, 23 parejas, pero cuando formamos el óvulo o formamos el espermatozoide, el número de cromosomas se reduce a la mitad, se quedan 23. ¿Por qué? Porque cuando luego vuelva a fecundar un óvulo con un espermatozoide, vuelve a tener que recuperar el número correcto de 46 cromosomas. Pues este momento en el que el número de cromosomas pasa de 46 a 23 es muy crítico, es lo que se llama meiosis, que probablemente os sonará de haberlo estudiado en el bachillerato. Bueno, los que sois más jóvenes ya no es bachillerato. Y en este caso, lo que ocurre es que no se separan bien los cromosomas y una célula se lleva un cromosoma de más, otra célula se queda con un cromosoma de menos y aquí ya lo hemos liado. Y cuando tenemos un óvulo que tiene un cromosoma de más o un espermatozoide, al ser luego fecundado va a dar lugar a un embrión con esta alteración cromosómica. Y ahí está la causa principal de las anomalías cromosómicas, problemas en la producción de los óvulos y los espermatozoides. Y os podemos confirmar que el 95% de las anomalías cromosómicas que vemos en un embrión vienen por estos problemas, porque hay un problema en la formación del óvulo o en el espermatozoide. En el caso de la edad materna avanzada, el problema viene más por la parte femenina, pero como ya hemos comentado en los vídeos de las indicaciones, en la parte masculina, sobre todo cuando el número de espermatozoides está por debajo de 2-5 millones, también podemos interpretar que la meiosis del varón no ha estado bien, la producción de espermatozoides está comprometida y pueden tener anomalías cromosómicas. Así que bueno, hemos de considerar estas causas. Y solo en un 5% de los casos las alteraciones se producen cuando el embrión ya se ha formado, cuando ya se ha juntado el óvulo y el espermatozoide y el embrión está creciendo en el laboratorio. Esto es lo que se llama el mosaicismo, pero es el porcentaje mínimo de las anomalías cromosómicas que nosotros vemos cuando analizamos los embriones. Y aquí tenéis alguna imagen de cómo lo vemos. No os voy a contar mucho de metodología, pero para que os hagáis una idea, se secuencia el ADN del embrión y el ADN del embrión que se secuencia se compara con el ADN de un individuo de referencia normal. Y cada pedacito de nuestro ADN se compara con cada pedacito de este individuo normal. Y si todo coincide, si todo es normal,
aparece en esta línea central que está aquí, que veis que aparece un 2, quiere decir 2 copias. Y dentro del cromosoma 1, que aparece aquí indicado en el eje horizontal, cada pedacito del cromosoma 1 es exactamente igual en el número de copias al del individuo normal de referencia, un control normal. Luego aparece todo en la línea del centro y así para todos los cromosomas. En la parte de arriba tenéis el resultado de una biopsia de un embrión normal femenino y aparece como 2X. En el caso de abajo sería un individuo normal masculino y tiene una X y una Y. Esto sería lo ideal, tener embriones normales y el objetivo siempre de realizar una estimulación ovárica y unas condiciones de cultivo y todo lo ideal para que tengamos embriones con el mayor número de embriones normales. Pero es algo que muchas veces, como os he dicho, viene muy asociado el riesgo a condiciones propias nuestras y con la edad y con factor masculino severo o con una historia de infertilidad, como hemos comentado previa, concreta, pues vamos a tener un riesgo de tener embriones anormales, que pueden ser anormales para un único cromosoma, como aparece aquí en el gráfico de arriba. Aquí sería un caso que tiene un cromosoma 16 de más y aquí lo que vemos, un cromosoma 16 de más, lo que suele dar lugar es a un aborto. La trisomía 16 es una de las causas más comunes de aborto. Si este embrión se hubiera transferido al útero sin analizar, ¿hubiera dado lugar a embarazo? Sí, pero hubiera sido un aborto temprano, normalmente antes de la semana 7-8. En la segunda imagen tenemos varios cromosomas alterados. Y aquí, cuando tenemos tantos cromosomas alterados, lo que suele ocurrir es que el embrión no implanta. Esto hubiera sido un test de embarazo negativo. Y luego en la última imagen tenemos lo que llamamos un embrión con perfil caótico, muchos cromosomas arriba y abajo. En muchos casos, si hacemos la biopsia en día 3, estos embriones no llegan a crecer bien en el laboratorio y aquellos que crecen, que es un porcentaje muy pequeñito, un 1 o un 2%, pues no implantan. Estos sí que con tantas alteraciones no implantan. Y la idea era que vierais que según el tipo de anomalía, pues el resultado puede ser distinto. Y en este gráfico representamos los resultados que hemos tenido en los últimos años con el análisis de más de 100.000 embriones en nuestros laboratorios en todo el mundo. Y veis que en donación de óvulos o mujeres menores de 35 años hay un nivel basal de anomalías cromosómicas del 40,5%, como veis en la línea azul más oscura. Este porcentaje va subiendo progresivamente con la edad y cuando llegamos a los 43-44 años tenemos un porcentaje de anormales del 76%. Y algo muy importante, un dato que pensamos que es importante que el ginecólogo tenga en cuenta y vosotros a la hora de decidir qué tratamientos realizáis, es que este porcentaje de embriones anormales es real. Quiere decir que si os hacéis el análisis del embrión, perfecto, porque los embriones que van a ser cromosómicamente anormales no se van a transferir en vuestro útero, pero podéis tomar la decisión de haceros una fecundación in vitro normal. Entonces sí que es importante que tengáis el riesgo, que sepáis que el riesgo de que hayan embriones anormales es un 76%. Y es importante saberlo porque esto va a implicar que la tasa de embarazo, si no hacéis el PGTA, va a ser más baja, que va a haber más riesgo de aborto y un poco de riesgo incrementado de descendencia normal, para que podáis tener un consejo genético adecuado y plantearos claramente el realizar un test prenatal, una amniocentesis, si no os hacéis el estudio de los embriones antes. Y bueno, algo también muy importante asociado al incremento en el número de embriones anormales con la edad es que hay algo que también es importante que sepáis si os fuerais a realizar un tratamiento de este tipo. Y es que podéis tener la mala suerte de que todos los embriones que se analicen sean anormales. Y esto va a depender de la edad. Si sois mujeres jóvenes o habéis hecho un tratamiento con donación de óvulos, pues en el 91% de los casos vais a tener al menos un embrión normal para transferir al útero. Pero si tenéis más de 42 años, solo una de cada 4 veces, aproximadamente un 25 o un 26% de las veces, vais a tener algún embrión normal para transferir al útero. Y esto es importante que lo sepáis antes de empezar el tratamiento, porque entendemos que es muy frustrante, porque después de hacer todo el esfuerzo de la estimulación hormonal y de todo el estrés y el coste del tratamiento, a partir de estos
42 años la probabilidad de embriones anormales es alta y os podéis encontrar con que todos los embriones son anormales. Y bueno, esto no lo podemos mejorar. Esta técnica nos permite identificar qué embrión es normal o no, pero no podemos curar aquellos embriones que tienen la anomalía cromosómica. Eso es algo que está ahí. Esto sería la noticia que siempre queremos comentaros y que es importante antes de empezar el tratamiento para tener una visión realista. Pero luego está la parte buena. La parte buena es que si tenéis algún embrión normal, al menos un embrión normal, pues vuestra probabilidad de embarazo se va a mantener muy buena hasta los 42 años haciendo el análisis cromosómico del embrión, transfiriendo un embrión cromosómicamente normal. Y esto lo veis aquí en las barras azules. La probabilidad de tener un embarazo por la transferencia, en estos casos es de un 65% en mujeres menores de 35 años, pero veis que se mantiene muy alta hasta 41-42 años, un 60%, y sigue siendo muy alta hasta un 53% en mujeres de más de 42 años. Y esto sería cuando hemos hecho el diagnóstico del embrión y hemos transferido el embrión normal. Si hacemos una fecundación in vitro normal y transferimos un blastocisto seleccionado solo por la morfología, como veis en las barras en grises, la tasa de embarazo por transferencia va disminuyendo con la edad. A los 35 años aún está bien, un 50%, solo 15 puntos por debajo del diagnóstico cromosómico, pero si nos vamos al otro extremo, a los más de 42 años, solo en un 7,8% de los casos va a haber una tasa de embarazo evolutiva. Y esa es la diferencia. A medida que va aumentando la edad, veis como la barra azul marca una diferencia más grande con la barra gris. A medida que aumenta la edad materna, vamos mejorando o aumentan los beneficios de poder seleccionar cromosómicamente el embrión. Y bueno, nosotros hemos hecho estudios clínicos, lo que se llaman estudios prospectivos randomizados, que son los que dan evidencia médica de cuándo aplicar una técnica o no, comparando los resultados de realizar un diagnóstico cromosómico frente al grupo control de transferir un blastocisto. Este estudio lo hicimos en mujeres entre 38 y 41 años y lo publicamos en una revista médica hace ya 2 años. Y lo que vimos es que en este grupo de pacientes la tasa de embarazo, ya no embarazo, de delivery, que quiere decir de bebé en casa por transfer, era casi del 53% cuando hacíamos el estudio cromosómico frente a un 24%, menos de la mitad, cuando transferíamos el blastocisto sin analizar. Y cuando hacíamos este cálculo por paciente, no por transferencia, pues también veíamos diferencias significativas. También tenemos un estudio que estamos terminando de recuperar datos, estamos con el análisis intermedio en factor masculino severo con menos de 2 millones de espermatozoides por mililitro. Y aquí también vemos que va a haber un beneficio con el análisis cromosómico del embrión. Como veis, en la parte donde pone PGTA, la tasa de embarazo evolutivo por transfer es de un 65,8 frente al 29,8 cuando no analizamos los embriones. Esto sería por transferencia, pero tenemos que tener en cuenta que en los tratamientos de reproducción asistida, sobre todo en pacientes con riesgo de tener anomalías cromosómicas en sus embriones, existen ahora como 2 escuelas médicas, 2 corrientes de opinión. Por un lado, pues imaginaros que sois una pareja con 40 años y que tiene 4 blastocistos. Si tú te vas transfiriendo los blastocistos de uno en uno, pues al final, si tienes un blastocisto normal, vas a conseguir el blastocisto normal. Imaginaros, 40 años vamos a tener un blastocisto normal. Pero de esos 4, si no hacemos el análisis cromosómico, no sabemos en qué momento vamos a elegir el normal. Nos podemos haber hecho 3 transferencias no teniendo gestación o teniendo un aborto y después en la 4ª transferencia ya transferir el embrión cromosómicamente normal. Mientras que si nos hacemos el diagnóstico genético preimplantacional, en la primera transferencia ya vamos a saber qué embrión transferir y nos vamos a evitar transferencias innecesarias y abortos hasta conseguir el embrión sano, el embrión bueno. ¿Y esto qué hace? Si nosotros analizamos los resultados en global, diciendo, nos hemos hecho una fecundación in vitro con análisis cromosómico y sin análisis, pues al final el resultado, si nos hemos transferido los embriones, va a ser el mismo. La ventaja con el análisis cromosómico,
que nos habremos transferido el embrión bueno antes, al principio, nos habremos ahorrado tiempo, nos habremos ahorrado pues todo el estrés físico y emocional y el tema de los abortos, que es muy, muy importante. Y esta parte del tiempo para conseguir embarazo también la analizamos en este estudio y vimos que el tiempo para conseguir un embarazo se reduce a la mitad con el PGTA, la barra azul más oscura, pues básicamente porque se reduce a la mitad el número de transferencias necesarias para tener un embarazo y que llegue al final, que termine con el resultado deseado de tener un bebé en casa. Y bueno, estos son trabajos, lo que os voy a presentar ahora, que se han realizado, pues el primero por un grupo americano, por el grupo de Richard Scott, donde ellos también han visto cómo realizando el diagnóstico genético preimplantacional frente al transfer de blastos, pues reduce el tiempo de tratamiento y ellos también han estimado que reduce el coste final de este tratamiento. Y el segundo trabajo que veis aquí se ha realizado dentro del entorno europeo, en un hospital público del norte de Italia. Y bueno, lo que ven es que sí que se reduce el coste de tener lo que necesitamos invertir para tener el resultado final de éxito con bebé en casa, se reduce con el PGTA en ciertas condiciones. Y esto es muy importante. Sobre todo, el beneficio es a partir de los 38 años y cuando también dependiendo del número de embriones que tenemos, porque si tenemos solo un blastocisto, obviamente no tenemos dónde elegir, pero cuando tenemos más de 3 blastocistos y más de 37 años, aquí se ve una ventaja en el coste. Y estoy hablando de esto en el coste. La ventaja en la reducción del número de abortos y la ventaja en mejorar la tasa de embarazo y de conseguir el embarazo antes se ve a edades más jóvenes. Esto sería, esta última parte, el beneficio, ya solo hablando del coste. Y esto era un poco lo que os queríamos contar de una forma sencilla y que como primera idea, primera inmersión, pues si os vais a realizar un tratamiento, que tengáis una idea sobre todo de qué preguntas tenéis que hacer cuando vayáis a consultar con vuestro médico. Y para acabar, pues sobre todo agradeceros vuestra atención, que a estas horas ya todos cansados es difícil y esperemos que haya sido de utilidad para vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carmen, por la charla. Os recordamos que si después, aparte de la ronda de preguntas que iniciaremos enseguida, se queda algo en el tintero, como veis en la pantalla, podéis escribir a newsletter@genomics.com. Así que, bueno, ya hemos recibido algunas preguntas. Si queréis ir formulándolas, vamos a ir respondiéndolas un poco por orden. Nos preguntaban si la DGP era mejor, Carmen, hacerla en día 3 o en día 5. Entonces, normalmente esta pregunta quizás sea mejor consultarla con el médico, pero si quieres darnos un poquito de información al respecto. Bueno, pues esta es una pregunta muy importante y este ha sido motivo de mucho debate en los congresos científicos en los últimos años. Como os he comentado, aquí en España estábamos haciendo mayoritariamente biopsia día 3 hasta hace pues prácticamente 3-4 años y estábamos muy contentos con los resultados. Pero sí que es cierto que en los últimos años pues parece que la tendencia es a que hagamos la biopsia de blastocisto en día 5 o 6. ¿Y por qué? Pues porque el embrión, cuando tiene más células, tolera mejor lo que serían las agresiones externas, los cambios de temperatura y luego un embrión en estadio de blastocisto pues puede tener un blastocisto muy temprano, 50-60 células, pero en el momento en el que hacemos la biopsia normalmente tienen más de 100 células y solo vamos a extraer entre 4 y 8 células, de manera que el porcentaje de células que le quitamos con respecto al total es menor y debería de ser más inocuo. Pero también comprendemos que en algunas circunstancias, pues el hacer la biopsia de blastocistos obliga a congelar el blastocisto luego de la biopsia. Y sí que hay circunstancias donde no es posible esperar a la descongelación y realizar una transferencia posterior. Pueden haber motivos médicos o motivos geográficos y hay una necesidad de hacer la biopsia en día 3. Pero sí que es verdad que se recomienda ahora sobre todo la biopsia de blastocisto. Y la ventaja que tiene también, lo que os he comentado hasta ahora es por la parte embriológica y del tratamiento, pero por la parte del laboratorio de genética,
pues podemos tener un resultado genético más robusto si analizamos 4 células, hay más cantidad de material genético que si analizamos una célula. Y pensamos que en el futuro, como la tecnología avanza mucho, pues ahora estamos contando cromosomas y viendo unas poquitas cosas más, que hoy no quería liaros con todo esto, pero vamos a poder ver muchas cosas en el futuro en los embriones, pero para eso necesitamos tener bastante ADN. Y toda la tendencia va, por esto, a la biopsia de blastocisto. Gracias, Carmen. Si queréis una ampliación sobre esto, ya sabéis que podéis utilizar la opción de hacer preguntas. Tenemos otra pregunta por aquí, que nos preguntan si hay enfermedad genética, ¿se tiene que hacer este tipo de diagnóstico? Muy bien. Bueno, pues esto sí, está muy buena la pregunta. Si tenemos una enfermedad genética, tenemos que consultar al especialista, porque en muchas enfermedades genéticas podemos hacer un análisis en el embrión, pero va a ser un análisis dirigido. Lo que yo os he contado hoy es contar cromosomas y es una técnica y una estrategia similar para todas las parejas que tienen estos problemas de fertilidad. Pero si tenéis una enfermedad genética, lo primero, tenéis que tener muy estudiado vuestro caso, tenéis que haber tenido un estudio genético donde se haya visto cuál es la enfermedad que tenéis y la mutación en concreto, o puede ser también una alteración en el cariotipo, que tengáis una translocación equilibrada o algo de esto. Puede ser una enfermedad genética que vosotros sufráis, algún miembro de la pareja que sea dominante, o puede ser una enfermedad recesiva, que vosotros seáis portadores, los dos miembros de la pareja, que no la sufráis, pero que existe riesgo para la descendencia. En estos casos, muy importante, tener muy estudiada la enfermedad con un informe genético para saber exactamente cuál es el problema y luego acudir a un centro de reproducción para ver si vuestra enfermedad se puede hacer un estudio previo y ver si es susceptible de este tipo de tratamiento. Ya os digo que si hay un estudio genético asociado a una mutación o a una alteración del cariotipo, os diría que en el 99% de los casos podemos desarrollar un protocolo para vuestra enfermedad para estudiar esto en el embrión. Pero aquí lo que os he dicho es muy importante porque ya va a ser algo muy dirigido, muy personalizado a vuestro problema y necesitamos tener muy estudiada vuestra enfermedad antes. Gracias, Carmen. Otra de las preguntas que nos acaban de aparecer es la posibilidad de que se pueda dañar el embrión al realizar la biopsia. ¿Qué consecuencias puede tener o si el embrión se desarrolla con normalidad a posteriori? Pues bueno, esta es una pregunta que siempre nos hacen porque claramente nos preocupa el daño que se puede hacer al blastocisto. Nosotros pensamos que en estos momentos la biopsia del blastocisto es prácticamente inocua y se han publicado algún estudio sobre las tasas de embarazo e implantación entre embriones biopsiados y embriones en los que se ha hecho la biopsia de blastocisto y la tasa de implantación era igual. Es decir, que las tasas de embarazo y implantación no se tienen por qué afectar. Ahora sí que es importante, pues como todo, tener experiencia con la tecnología. Y esto siempre hacemos el símil con la amniocentesis. Hacer una amniocentesis hoy tiene un riesgo muy, muy, muy bajito, pero hay que ir a un especialista pues que haga amniocentesis con mucha regularidad y que tenga mucha pericia. Pues lo mismo con la biopsia de los embriones. Hay que ir a un centro donde tenga experiencia y donde la haga de forma rutinaria, porque entonces vais a tener embriólogos expertos que para ellos esto es una parte más de la rutina de laboratorio y los embriones no se van a ver afectados. Entonces, esta es la parte importante. Y hoy en día, esta técnica al principio había menos experiencia, pero yo os puedo decir que la mayor parte de los centros ahora tienen la posibilidad de tener manos expertas para hacer las biopsias. Por suerte en España, todos los tratamientos de reproducción tienen mucha calidad, somos, ya sabéis, referencia en el mundo y los tratamientos de biopsia embrionaria y análisis cromosómico están muy extendidos. Genial, pues gracias por la explicación porque sí que es verdad que es una de las dudas que más surgen y está muy bien poder explicarlo. Tenemos una pregunta más. Nos dicen si esta técnica, la DGP, asegura el embarazo. Bueno, pues no lo asegura. No tenemos aquí el santo grial, no tenemos nada milagroso. Con esta técnica lo que intentamos es mejorar las posibilidades de que tengáis un embarazo seguro. En el sentido, primero, mejorar la probabilidad de que tengáis embarazo, pero luego, una vez tengáis el embarazo, de que sea un embarazo seguro, de que sea de un embrión sano, de que no vaya a dar lugar a un aborto y que si evoluciona, pues que termine en un niño sano.
Y esto sí que mejoramos porque elegimos el embrión o ya hemos descartado algunos embriones que sabemos que no van a dar lugar a embarazo o que van a dar lugar a abortos. Pero no es el 100%, para nada es el 100%, porque el hecho de quedarnos embarazados no es solo parte del embrión. El embrión es una parte y es muy importante, pero luego hay factores maternos que pueden tener que ver con temas inmunológicos y con temas del útero. Es importante cómo está el útero, sabéis que a nivel de miomas, pólipos y luego también la parte de lo que es la receptividad endometrial, que hemos mencionado así de soslayo en la presentación, porque sabemos que la implantación también depende de que el útero, el endometrio, esté en ese momento sincronizado con el embrión para que se dé el acoplamiento perfecto. Y lo que se hace también es analizar genéticamente el endometrio para ver en qué momento está receptivo, es lo que llamamos receptivo, porque es el momento de realizar la transferencia del embrión. Y esto ahora, con la vitrificación y la transferencia y la descongelación, se puede sincronizar. Es decir, al 100% no estamos seguros de que vamos a tener embarazo, pero sí que mejoramos la tasa de embarazo. En el estudio prospectivo randomizado nos planteamos que la tasa de bebé en casa de realizar un diagnóstico cromosómico frente a no realizarlo en mujeres de edad materna avanzada subía un 15%, que es bastante importante, pero al 100% nunca lo vamos a poder garantizar. Por último nos preguntan, Carmen, ¿qué opinas de la aplicación de esta técnica en pacientes sin indicación? Es decir, pacientes por debajo de 35 años que no tienen una indicación clara de PGS. Pues bueno, nosotros la verdad es que en los últimos años hemos aprendido mucho de esto. Nosotros empezamos como un centro español y dentro del marco legal en España, que es realizar el diagnóstico cuando hay un compromiso para la viabilidad del embrión, cuando hay un riesgo de aneuploidías. Y ahí englobamos la edad, los abortos previos, fallos previos. Pero sí que es verdad que en Estados Unidos, donde trabajamos mucho, sí que se hace mucho en pacientes de buen pronóstico sin indicación para hacer el single embryo transfer, para hacer la transferencia de embrión único y tener las mejores probabilidades. Se hace mucho también en la donación de óvulos en otros lugares. Entonces, ventajas, pues bueno, lo que os hemos dicho, se va a acortar el tiempo para conseguir el embarazo, se va a reducir un poquito la tasa de aborto y se reduce la probabilidad de tener un niño pues con un problema cromosómico. Las ventajas en las mujeres jóvenes son moderadas. Las ventajas de mejora de la tasa de embarazo y de todo el coste-eficiencia del tratamiento, como habéis visto, van mejorando a medida que aumenta la edad, a partir de los 38, 42. Por eso sí que hay entornos en los que se aplica mucho, pero sobre todo yo creo que por lo del single embryo transfer, elegir transferencia de un embrión único para no tener embarazo gemelar y transferir un embrión único y tener una tasa de embarazo muy alta en el primer transfer, porque antes para tener una tasa de embarazo muy alta en el primer transfer, pues ponías 2 y ya, si lo tenías, pero sí que es cierto que cada vez somos más conscientes de todos los riesgos de tener un embarazo gemelar, tanto para la mamá como para los bebés. Y esto es una conciencia a nivel global, a nivel mundial, que se intenta minimizar al máximo la existencia de embarazos gemelares. Genial, Carmen, pues gracias por explicarlo todo de manera tan clara. Estamos a puntito de cerrar la ronda de preguntas, si no queréis preguntar nada más. Gracias sobre todo por acompañarnos esta tarde. Aprovechamos también para recordaros que podéis contactarnos en la dirección de email que aparece en pantalla, newsletter@igenomics.com, y bueno, también a través del correo electrónico, a través de redes sociales, nos podéis encontrar. Próximamente seguiremos con los eventos de cápsulas de fertilidad y os iremos contando a través de vuestro email, que ya lo tenemos, un poquito los próximos eventos. Gracias a vosotros por participar. No sé si mis compañeras quieren añadir algo. Simplemente invitaros a nuestra próxima cápsula de fertilidad, que será en el mes de junio, con el profesor Carlos Simón, un monográfico sobre el test de receptividad endometrial ERA, que es un test patentado por Igenomics a nivel mundial.
y que da relevancia a la importancia del endometrio y bueno, la fecha la tenemos por confirmar, pero os iremos contactando y os iremos informando, como decía Laura, a través del email y esperamos vernos en la siguiente charla. Pues muchas gracias a todas y Bueno, nos vemos en la siguiente. muchas gracias y siempre nos encanta a los que trabajamos en esto poder tener un poquito de contacto, no 100% directo, pero poder también contactar con vosotras, las pacientes, porque estamos en el lado del otro lado y nos vemos y es muy bueno poder pensar que podemos comunicaros con vosotras. Bueno, pues hasta aquí la cápsula de hoy. Nos vemos en las próximas. Hasta luego.